Mediante las investigaciones, se pudo identificar su estructura criminal y principales líderes operativos, entre ellos José Gregorio alias Lastra, quien es uno de los principales colaboradores de Gonzalo N. alias El Sapo, uno de los líderes regionales en Jalisco, Nayarit y Zacatecas para la organización criminal. Puerto Vallarta, sábado, 3:17 de la madrugada. Las palmeras no se movían. Las calles estaban vacías. Todo parecía normal, hasta que se cortó la luz. Primero en la calle principal, luego en las 3 cuadras que rodeaban la casa. Y en menos de 2 minutos, la mansión blanca del fraccionamiento privado Vista Real quedó rodeada por vehículos sin placas. Camionetas blindadas, drones sobrevolando y hombres con uniforme negro, sin nombre, sin escudo, sin rostro. La orden era clara: entrar, no hacer ruido y sacar lo que nadie esperaba encontrar. Dentro de la propiedad, todo era lujo. Mármoles, columnas griegas, cámaras en cada esquina. Pero nada de eso importaba, porque al fondo, en el sótano de la mansión, estaba lo que movió toda la operación: un cuarto frío, sin ventanas, blindado con placas de acero importado. Y detrás, de una puerta con doble cerradura digital. El hallazgo, .57. Paquetes de metanfetamina cristalina. 23 armas largas con mira térmica. 4 maletas con dólares termosellados y una libreta negra, con coordenadas, claves de embarques y un nombre subrayado 2 veces: Tito Salazar. Pero eso no fue lo más impactante. Lo que hizo temblar a todos en la habitación fue lo que encontraron en el fondo del cuarto: una sala oculta, con paredes tapizadas de fotografías, rostros, identificaciones, y 3 carpetas con el escudo de la DEA en portada, marcadas como Top Priority. La mansión no era solo un centro de distribución, era una oficina de contrainteligencia del CJNG, un búnker operativo, un punto de análisis, y al parecer, un lugar donde se decidían objetivos y se espiaban funcionarios, incluyendo a Harfuch y a agentes federales. En una de las fotografías ampliadas, colocada al centro de una de las paredes ocultas, aparecía un rostro que heló a todos los presentes. No era un narco, no era un operador, era un político, activo, en funciones. Diputado federal por Jalisco. Partido Verde. Nombre real, número de celular, horario de oficina y rutas diarias marcadas con plumón rojo. Una nota escrita a mano acompañaba la imagen. Reunión pendiente. Aún no firma. Eso lo cambió todo. La DEA detuvo el operativo, suspendió transmisiones y ordenó restringir la información a 3 personas: un agente federal, un alto mando militar y Harfuch, porque lo que tenían entre manos ya no era solo narcotráfico. Era infiltración, era traición desde el Congreso. Mientras tanto, en otro cuarto, una laptop encendida mostraba videollamadas recientes. 3 conexiones cifradas, 2 desde México, una desde Panamá, y un contacto registrado con una sola letra: M, el Mencho, o alguien que usaba su canal directo para recibir reportes, para planear cargamentos y para autorizar movimientos. La mansión no era solo lujo, era comando, era cerebro. Y había estado operando durante al menos 14 meses, a solo 11 minutos del malecón de Vallarta. Pero eso no fue lo último. Al abrir una caja fuerte empotrada detrás de un espejo, encontraron 5 placas oficiales falsas: Fiscalía de Jalisco, Sedena, Guardia Nacional, y una credencial con fotografía de un agente activo de inteligencia. El silencio en la sala fue total, porque eso significaba una cosa: el CJNG no solo compra información, ya tenía infiltrados, ya tenía credenciales, ya tenía acceso. En ese momento, a Harfuch le llegó un mensaje cifrado a su teléfono especial. Solo decía: ya sabemos que entraste, nosotros también tenemos fotos tuyas. El mensaje fue claro. No era una amenaza, era un aviso. Un recordatorio de que en esta guerra nadie está completamente del lado de la luz. Y todos son observados.
Harfuch levantó la vista, cerró el teléfono y dijo solo 2 palabras. Cerramos Vallarta. A las 5:45 de la madrugada, Puerto Vallarta se convirtió en un territorio sellado. Se bloquearon las salidas hacia Bahía de Banderas y la carretera federal. Se congelaron cuentas de hoteles, bares y empresas turísticas vinculadas. Y se revisaron más de 200 matrículas en menos de 6 horas, porque sabían que la mansión no operaba sola. Y que el dinero que fluía por esa casa se lavaba en la misma ciudad donde cientos de turistas paseaban sin saberlo. Mientras eso ocurría, el Mencho ya lo había recibido. Las alertas sonaron en su estructura desde Tepalcatepec hasta Zapopan, y su primera reacción no fue atacar, fue desaparecer, callar, cerrar líneas, borrar registros, limpiar. En Michoacán, 3 casas de seguridad fueron quemadas por sus propios operadores. En Colima, un contador fue ejecutado por presunta filtración. Y en Zapopan, 2 vehículos blindados fueron abandonados sin placas, con laptops destruidas en el interior. Todo indicaba lo mismo. El CJNG estaba escondiendo las huellas, pero algo no pudieron ocultar: una transferencia, un movimiento financiero entre 2 empresas fantasma. Mismo día, misma hora, mismo receptor, una cuenta en Dubái, vinculada a un abogado mexicano con residencia en Guadalajara. Y esa fue la chispa, porque Harfuch, al ver ese nombre, entendió que esto ya no era un laboratorio, ni una mansión, era una red internacional. Y tenía una debilidad: el dinero. Ese mismo día, desde una sala de inteligencia en CDMX, dio la orden que marcó el siguiente capítulo. Vamos por los contadores, por los lavadores, por los que están detrás del vidrio. Porque si se cae el dinero, se caen las armas, se cae la logística, se caen los silencios y se caen los pactos. Y así comenzó la operación más grande desde 2018. Una redada nacional contra los operadores financieros del CJNG. El golpe al dinero fue más profundo de lo esperado. En menos de 72 horas, la unidad élite de inteligencia financiera detectó 31 empresas fachada, registradas en Jalisco, Nayarit, Baja California, Ciudad de México, y 2 en Estados Unidos, operando desde Texas y California. Todas con un mismo patrón: facturación limpia, servicios falsos y depósitos en efectivo imposibles de justificar. Pero lo que hizo explotar todo fue el nombre que apareció al frente, de una agencia de relaciones públicas en Guadalajara. No era narco, no era contador, era influencer, rostro conocido en televisión, con más de 1.2 millones de seguidores. Amiga personal de políticos y artistas. La empresa a su nombre había recibido casi 5 millones de pesos en 2 meses. Y al revisar su facturación, todo apuntaba a un solo cliente: una supuesta farmacéutica en Puerto Vallarta. La misma que tenía conexiones directas con la mansión cateada por Harfuch. Ese dato sacudió todo, porque no solo hablábamos de armas, droga y dinero. Ahora el entretenimiento, los medios y la política estaban en la misma mesa del cártel. Y fue entonces cuando el Mencho rompió el silencio. Desde un punto no identificado, envió un mensaje directo a través de su estructura interna. C. Activa la célula. Los invisibles. Quiero nombres, quiero sangre y quiero silencio de nuevo. Los invisibles. Una célula que no aparece en los mapas, que no tiene corridos, que no pide plaza, solo actúa y limpia. Su primer movimiento fue quirúrgico. Un contador en Morelia apareció ahorcado. Simulación de suicidio, pero con la computadora robada. La misma que tenía acceso a la red de transferencias desde 2021. Luego, un abogado fiscalista en CDMX fue secuestrado por la noche y liberado 24 horas después. Sin lengua, sin ojos, sin dedos. Mensaje claro, mensaje interno. Esto no es para redes, esto es entre nosotros. Y mientras los invisibles comenzaban a operar, Harfuch se encerró con su equipo. No dio entrevistas, no hubo comunicado. Solo una frase en privado, que alguien filtró al poco tiempo. Si quieren guerra secreta,
Yo también sé jugar sin luz, porque ahora la guerra ya no es en las calles, ni en los laboratorios, ni en los ranchos. Ahora se juega entre los que tienen licencias, títulos y oficinas con recepcionistas, y ahí el narco también manda, solo que no huele a pólvora, huele a perfume caro y a billetes recién planchados. La información cruzó fronteras más rápido que una ráfaga. Washington, 4:02 p.m. La DEA recibió el informe completo, coordenadas, nombres, transferencias, conexiones y una palabra que activó sus protocolos de emergencia, los invisibles, un grupo del que habían escuchado rumores, pero nunca habían tenido confirmación, hasta ahora. La reacción fue inmediata. Se movilizaron agentes encubiertos desde Miami y San Diego, no con placas, no con uniformes, con maletines, pasaportes falsos y acceso a clubes privados donde no se pregunta nada. Tijuana se volvió prioridad, porque una de las empresas fachada vinculadas al dinero del CJNG lavaba capital en un rascacielos financiero a 2 calles de la línea fronteriza. El nombre al frente era Inverlex, un despacho de inversión que ofrecía rentabilidades altísimas con bajo riesgo, pero no vendía nada. No tenía empleados fijos y en su sótano guardaba un servidor conectado directamente a Dubái y Hong Kong. Desde ese lugar, el CJNG movía capital, criptoactivos y logística de importación legal de precursores químicos. Todo encajaba y al mismo tiempo todo asustaba, porque la estructura financiera de los invisibles no se sostenía con narcos tatuados, sino con licenciados egresados de universidades privadas, con asesores fiscales, con nombres que daban entrevistas sobre innovación digital mientras lavaban millones del Mencho. Y Harfuch lo sabía. Por eso, desde un búnker de la Ciudad de México, preparó lo que llamó en clave Operación Alfil, una jugada diseñada, no para atacar de frente, sino para mover las piezas exactas, hasta que el rey se quedara sin casillas. Operación Alfil no es un operativo militar. Es una purga invisible, una redada de despachos, oficinas, aeropuertos privados, notarías y brokers. Porque si el cártel aprendió a moverse sin armas, el Estado también debía aprender a cazar sin sirenas. Y Harfuch dio la orden directa. Nada de prensa, nada de anuncios. Esto se juega como ellos, en silencio. El primer paso. Intervención de 11 números satelitales conectados al sistema Inverlex. El segundo, bloqueo de 14 cuentas con más de 130 millones de pesos. El tercero, una lista negra, con 42 nombres, 42 rostros, 42 personas que no se ven como criminales, pero que llevan años sirviendo al cártel desde el otro lado del mostrador. Y mientras todo esto ocurre, el Mencho guarda silencio, pero sus ojos ya están puestos en una sola persona, Harfuch. Y la pregunta es, ¿será capaz de resistir el contragolpe? De una organización que ya no solo dispara, sino que firma, factura y desaparece con una sonrisa. Día 15 de la Operación Alfil. Cae el primero de los 42. Un banquero con doble nacionalidad, residente en Polanco, accionista en 2 fintech y mano derecha del sistema de lavado del CJNG no se resistió. No pidió abogado. Solo preguntó una cosa: ¿quién más cayó? Porque sabía que su detención no era un golpe aislado, era el principio del derrumbe. Y tenía razón. En 48 horas, 9 de los 42 nombres salieron del país. Pero ya era tarde. Las órdenes internacionales estaban activadas. Los fondos congelados, las rutas detectadas. Y una mañana cualquiera, una sola firma en la pantalla del SAT congeló 211 millones de pesos vinculados directamente al Mencho. El imperio invisible comenzaba a desmoronarse. Y no por fuego, sino por números. Los invisibles ya no eran tan invisibles. Y mientras en Guadalajara caía el último contador, con un solo disparo en la nuca dentro de su oficina de cristal, una nota fue encontrada junto a su cuerpo. Lom, real no hace ruido, pero tampoco olvida. Harfuch no habló, no celebró, solo cerró el expediente y escribió una frase en su libreta personal.
El dinero se mueve en silencio, pero también se puede detener así.